De política monetaria del Banco de México, y ahora agradezco la presencia aquí en el estudio de Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte. Gabriel, gracias por venir. Víctor, un gusto como siempre. Pues, ¿qué te pareció lo que decidió Banco de México? Ustedes estaban en el consenso, diría, mayoritario del mercado, que esperaba que subiera la tasa medio punto porcentual, 50 puntos base. Sin duda, Víctor. Bueno, pues Banco de México hizo lo que pensábamos que iba a hacer, como lo estás comentando. Adicionalmente de estar en el grupo de que pensábamos que iba a subir 50 puntos base, tú recordarás que hace pues más o menos casi 3 meses, cuando estábamos aquí platicando en la última reunión de Banco de México, justo comentábamos que al haber subido tasas en un ambiente en el cual la inflación estaba baja, con un crecimiento bajo en México, probablemente lo único que quedaba claro es que se estaba haciendo para anclar el tipo de cambio. Entonces, que metiéndose en ese juego, lo que iba a pasar es que probablemente hacia adelante, cada vez que hubiera una depreciación cambiaria significativa, iba a tener que subir tasas. Por eso desde hace meses pensábamos que iba a subir tasas en esta junta, 50 puntos base además, porque fue lo que subió en la pasada. Si con el Brexit, que no tiene nada que ver con México, tú sabes, lo comentamos aquí, nuestro comercio con Reino Unido es menos del 1% y todo el tipo de cambio actuó como actuó. Y el Banco de México, insisto, en este ambiente de baja inflación y bajo crecimiento, subió 50 puntos base, lo lógico era que ahora que estábamos más cerca de las elecciones en Estados Unidos, ya sabiendo que Trump era candidato, pues que se iba a poner un poco más volátil el cambiario. Y pues en ese sentido por eso pensamos esto, que no es lo único. Como hemos platicado aquí, también es el precio del petróleo y también es lo de la Reserva Federal. ¿Qué puntos te llaman la atención? ¿Qué puntos destacarías del comunicado de hoy del Banco de México? Yo creo que destacaría 3. Uno, que son muy explícitos en decir, Víctor, que no es el inicio de un ciclo de política monetaria alcista. O sea, que están reaccionando a lo que está ocurriendo, pero no implica que ya llegó el momento de subir la tasa a un cierto nivel. 2, que comentan que el panorama o el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado, ¿no? Eso yo creo que es un comentario importante, porque aún así pues, hemos visto la inflación bien comportada por debajo del objetivo del Banco Central. Yo creo que es un tema importante. Y 3, que no quitan de la ecuación, en el último párrafo, como sabes, siempre ponen cuáles van a ser como los puntos donde más se van a enfocar para tomar decisiones hacia adelante, pues siguen poniendo como en primer lugar tipo de cambio, en segundo lugar la política monetaria relativa con Estados Unidos y en tercer lugar pues las otras cosas que mencionan, brecha de producto, etcétera. Yo creo que es muy importante que siguen muy enfocados en el tipo de cambio, pues muy en línea con lo que comentaba mi colega Alberto Ramos, pero también con la política monetaria de Estados Unidos. Claro. El tipo de cambio ha tenido pues una respuesta hoy un poco errática después del anuncio de política monetaria, pero del lunes en la noche para acá tuvo una buena respuesta después del debate presidencial en Estados Unidos, el anuncio un tanto sorpresivo de la OPEP de llegar a un acuerdo para recortar la producción. Seguirá siendo el principal determinante en las decisiones de política monetaria del Banco de México. Ese sería uno. Y lo siguiente, la Reserva Federal. La Reserva Federal, el mercado pues está apostando a que el alza vendrá en diciembre. Yo se lo preguntaba a Alberto Ramos hace un momento, te lo pregunto a ti. O sea, no se puede decir en este momento que ha concluido el ciclo de alza de tasas de Banxico. No, yo creo que no ha concluido. No es un ciclo, como bien lo dice Banco de México. Ha estado subiendo, reaccionando al tipo de cambio en este caso. Yo creo que algo bien importante, Víctor, es que nosotros hemos dicho que la tríada son el Fed, Trump y los precios del petróleo. Yo creo que con la decisión de la OPEP de que tal vez congelen la cuota, dicen que sí, yo no estoy seguro, pero al menos de aquí a noviembre que la instrumenten, pues yo creo que el mercado de petróleo podría estar un poco tranquilo. La Reserva Federal pienso que dejó un poco tranquilos a los mercados de que podrá ser el alza en diciembre. Entonces lo que queda y que va a ser más determinante el tipo de cambio y por lo tanto las decisiones del Banco de México van a ser Trump y hay un nuevo factor, Víctor, Deutsche Bank. Deutsche Bank no es del todo nuevo, ya nos veníamos preocupando el tiempo atrás, igual que el mercado, pero hoy con los anuncios de algunos jugadores del mercado de que le están disminuyendo posiciones con Deutsche Bank, que le están limitando el colateral, entonces pues la verdad es que suena preocupante. Si nos remontamos a Lehman, así empezó Lehman, y Deutsche Bank pues, es un banco mucho más grande, ¿no? El más grande de Europa. Exactamente, entonces pues si llegara a pasar algo, pues claramente es bien preocupante y puede ser algo pues, mucho peor que Lehman. Ahora creemos que aunque Merkel ha dicho que no haría nada para rescatarlo, pues eso solo son palabras, ¿no? Porque si con Lehman pasó lo que pasó, pues con Deutsche no me imagino. Entonces yo creo que ese es el siguiente el factor. Entonces Trump y Deutsche Bank creo que van a ser los dos determinantes de tipo de cambio de corto plazo. Y en ese sentido Banxico pues decidirá volver a actuar o no, aunque como hemos platicado aquí,
Hoy fue la última reunión del Banco de México de aquí al 8 de noviembre, que son las elecciones en Estados Unidos. Entonces, en teoría, pues no debería de moverse en este periodo, ¿no? De aquí al 8 de noviembre. Todos los factores que mencionas son externos. Hace una referencia el Banco de México al tema fiscal aquí en el país. Dice, bueno, ya se anunciaron las medidas fiscales, ahora lo que falta es que se implementen adecuadamente, ¿no? Algunos analistas, antes de esta decisión, consideraban como parte de los escenarios que pudiera darse un anuncio complementario de Hacienda, de recorte al gasto, Banco de México subiendo la tasa de interés y posiblemente un anuncio de intervenciones cambiarias si se dieran ataques especulativos al peso en este momento. Eso creo que está descartado ya. Totalmente. Nosotros pensamos que la reacción iba a ser con tasas de interés. Así fue. Y yo creo que es lo que ha preferido el Banco de México, ¿no? Dado lo que hemos platicado aquí, Víctor, de que pues es difícil volver a acumular reservas internacionales como en el pasado, cuando tu fuente prácticamente única de acumulación de reservas eran los dólares que intercambiaba Pemex con el Banco de México. En años pasados llegaron a ser 22 mil millones de dólares al año y que el año pasado solo fueron 3 mil millones. Que hay que aumentar lo que se dio por la cobertura petrolera, que son como 8 mil más, pero de todas maneras, ante el tema de no poder acumular más reservas, o que se ve difícil que en el corto plazo se pueda hacer, pues yo creo que el Banco de México actúa en ese sentido con prudencia y utiliza la tasa de interés, aprovechando que todavía están bajo los niveles. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Habrá que empezar a revisar los escenarios de crecimiento para este año y para el próximo con esta decisión que tomó Banco de México, o el crecimiento seguirá en el estándar que ha mantenido en los últimos meses? No, yo creo que se queda igual. Realmente, para que el mecanismo de transmisión de política monetaria, de una subida de tasas, tenga un impacto en la economía, pues uno tiene un cierto tiempo, ¿no? 7, 10, 12 meses, en el caso de México. En Estados Unidos son como 18 meses normalmente. Y el otro tema es que pues está tan poco bancarizado el país que el impacto es menor. Y además, pues las tasas están en niveles muy bajos. Si estuviéramos hablando de subir la tasa de 6 a 6.5%, otra cosa sería. Pero actualmente, con los niveles tan bajos, realmente pensamos que todavía tiene espacio Banco de México para subir tasas sin tener un impacto muy significativo en el crecimiento. Nosotros seguimos 2.3% de crecimiento para este año en México y 2.5% para el año que entra. Gabriel Casillas, gracias como siempre. Un gusto, Víctor. Al contrario, un gusto tenerte aquí. Gracias. Hacemos una pausa al regresar.